¿Cómo están hoy, amigos míos? Espero que esta transmisión los encuentre bien, abrigados y con buena salud. Está haciendo un poco más de frío a medida que cae la tarde. ¿No es un momento perfecto para reducir el ritmo y reflexionar? Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentado junto a la ventana mirando hacia atrás, al largo camino de su vida, y se han preguntado si han sobrevivido a su utilidad o tal vez han sentido el frío punzante de la traición? No de un extraño, sino de alguien a quien una vez abrazaron y prometieron proteger. Es una sensación pesada, ¿no? Sentirse como un prisionero en el mismo hogar que construyeron. La historia de hoy trata sobre un hombre llamado Austin Keller, un viejo soldado que pensaba que sus días de lucha habían terminado. Es una historia sobre el silencio del invierno, la crueldad que puede esconderse detrás de la sonrisa de un familiar y el increíble vínculo inquebrantable de un viejo perro que regresó de entre los muertos solo para montar guardia por última vez. Así que sírvete una taza de café caliente, acomódate en tu sillón favorito y da la bienvenida a nuestra pequeña familia. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción para unirte a nosotros. Ahora escuchamos el viento y la historia del fantasma de Timberline Ridge. La nieve llevaba cayendo 3 días seguidos, una implacable cortina blanca que separaba el mundo de la cabaña. Fuera, tras el cristal helado, el bosque nacional Canixu contenía la respiración. Los imponentes pinos, normalmente verdes y orgullosos, ahora se encorvaban bajo el peso del invierno, pareciendo ancianos derrotados por el tiempo. Austin Keller estaba sentado en su silla de ruedas, con las manos apoyadas pesadamente en el regazo. A sus 72 años, se sentía mucho como esos árboles. El silencio en la cabaña no era tranquilo, era pesado, sofocante y espeso, con el polvo del estancamiento. Era el tipo de silencio que solo existe cuando la persona que convirtió una casa en un hogar lleva demasiado tiempo ausente. Brooke llevaba 2 años muerta. Austin miró el sillón vacío frente a él, con la tela floral descolorida por décadas de luz solar. Casi podía verla allí, tejiendo una bufanda o leyendo una de sus novelas de misterio, tarareando una melodía de 1975. Cuando ella estaba viva, los inviernos eran acogedores, una fortaleza compartida contra el frío. Ahora, el invierno parecía una condena de prisión. Austin cambió de postura, haciendo un gesto de dolor al sentir un agudo pinchazo en la columna vertebral. El accidente de hacía 3 meses le había quitado algo más que el uso de las piernas. Le había quitado su dignidad. Miró su inútil mitad inferior con una mezcla de ira y traición. Había sobrevivido a las selvas de Vietnam, había marchado bajo los monzones y había llevado a hombres adultos a sus espaldas. Pero aquí se veía derrotado por un tramo de escaleras en su propia casa. O al menos eso era lo que le habían dicho. Se acercó en silla de ruedas al pesado escritorio de roble que había en la esquina del salón, abarrotado de sobres sin abrir y una gruesa pila de documentos legales que habían aparecido hacía una semana. Austin extendió su mano curtida, que temblaba ligeramente, y cogió el documento que estaba encima. Las palabras se le nublaban ante los ojos, una mancha borrosa de tinta negra sobre papel blanco. Suspiró con un ruido sordo en lo más profundo de su pecho y acarició la superficie del escritorio. Se palpó el bolsillo de la camisa. Miró en la mesita auxiliar. Sus gafas de lectura habían vuelto a desaparecer. Un frío nudo de frustración se le formó en el estómago. Austin sabía exactamente dónde las había dejado. Las había colocado en el centro del escritorio, justo encima de la Biblia, justo antes de irse a dormir la noche anterior. Era un Ranger, no perdía el equipo. Su mente podía ser más lenta que cuando tenía 20 años, pero no estaba rota. Alguien las había movido, sabía quién. Al darse cuenta, apretó la mandíbula. Era una pequeña crueldad, mezquina y maliciosa, diseñada para hacerle sentir incompetente. Sin sus gafas, no podía leer la letra pequeña, no podía ver las cláusulas y las fechas. Estaba ciego, y un soldado ciego es un objetivo vulnerable. El sonido de un motor rompió el silencio exterior. Era el chirrido agudo y forzado de un vehículo que avanzaba con dificultad por la nieve profunda. Austin giró su silla hacia la ventana.
Un SUV negro derrapó ligeramente al tomar la curva del camino de entrada, sus neumáticos levantando nieve derretida antes de detenerse. Austin respiró hondo, preparándose. El enemigo estaba en la puerta. La puerta principal se abrió con una ráfaga de aire helado que le mordió los tobillos a Austin. Bryce Holden entró en la habitación, pisando fuerte y sacudiéndose la nieve de sus caras botas de cuero. Tenía 35 años y era guapo, de una forma pulida y artificial, pero últimamente parecía asustado. Su abrigo estaba mojado, tenía el pelo revuelto y desprendía una energía frenética que inquietaba a Austin. «Tío Austin», dijo Bryce en voz demasiado alta para la pequeña habitación, «aquí se congela uno. ¿Por qué no has subido la calefacción?» «Me gusta el frío», respondió Austin con voz ronca por falta de uso. «Mantiene la mente despierta». Bryce puso los ojos en blanco, un gesto que le recordó a Austin a un adolescente malhumorado, no a un hombre adulto. Se quitó el abrigo y lo tiró debajo de la silla de Brooke. Austin se estremeció, pero no dijo nada. Bryce se frotó las manos y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Has mirado los papeles? La gente de Silver Ridge está presionando para obtener una respuesta, tío Austin. No van a esperar eternamente. Esta oferta es generosa, extremadamente generosa. Podrías mudarte a esa residencia en Cordele la semana que viene. Suelos con calefacción, personal de enfermería las 24 horas, noches de bingo. Es lo que necesitas. Austin miró a su sobrino y recordó cuando le enseñó a pescar en el arroyo cuando tenía 10 años. Recordó al niño que solía mirarlo con ojos grandes y adoradores. Ese niño ya no estaba. En su lugar había un hombre que olía a café rancio y desesperación. «Ya te lo he dicho, Bryce», dijo Austin manteniendo un tono tranquilo. «No voy a venderla. Mi abuelo construyó esta cabaña, yo construí el granero, y Brooke plantó esos manzanos detrás. No voy a morir en una habitación estéril jugando al bingo con extraños». Bryce dejó de caminar de un lado a otro y se volvió hacia Austin con la cara enrojecida y manchada de rojo. «Estás siendo egoísta. No puedes cuidarte a ti mismo. Mírate, ni siquiera puedes ni ir al baño sin ayuda. Si dejo de traerte la compra, ¿qué pasará? Te morirás de hambre. Esa es la realidad. Estoy intentando salvarte de ti mismo». No parecía que estuviera intentando salvar a Austin, sino a sí mismo. «¿Dónde están mis gafas?», preguntó Austin en voz baja. Bryce parpadeó y su agresividad se tambaleó por un instante. «¿Mis gafas de leer? Las dejé en el escritorio, pero ahora han desaparecido». Bryce soltó una breve risa desdeñosa. «Probablemente se te cayeron o las dejaste en el dormitorio. Tu memoria ya no es lo que era, tío Austin. Ya hemos hablado de esto. Por eso necesitas atención profesional. Estás confundiendo las cosas. Era una mentira». Austin lo vio en la forma en que Bryce desvió la mirada hacia el suelo en lugar de mirarle a los ojos. Era manipulación psicológica, pura y simple. De repente, un melodioso tintineo resonó en el bolsillo de Bryce. Saltó como si le hubieran picado. Buscó a tientas su teléfono y miró la pantalla con una expresión que Austin solo podía describir como terror. El color se le escapó del rostro, dejándolo pálido. «Tengo que contestar», tartamudeó Bryce. No esperó una respuesta, se apresuró por el pasillo y se metió en el baño, cerrando la puerta de un portazo. Austin se quedó solo en la sala de estar, escuchando los fuertes latidos de su propio corazón. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de tensión. Miró la puerta cerrada del baño. Años de entrenamiento entraron en acción. Muévete en silencio, recopila información. Austin agarró las ruedas de su silla, no empujó con fuerza, no quería que el suelo crujiera, rodó hacia adelante centímetro a centímetro, controlando su respiración. Las ruedas de goma se movían silenciosamente sobre la alfombra desgastada. Se maniobró hasta quedar justo fuera del pasillo, presionándose contra la pared. La puerta del baño era de madera fina. Podía oír el agua corriendo en el lavabo. Un truco para enmascarar el sonido. Pero Bryce hablaba demasiado alto. Su pánico se impuso a su cautela. «Por favor, escúchame». La voz de Bryce siseaba, quebrada por el miedo. «Solo necesito unos días más. Está prácticamente hecho.
Es un anciano. Es terco, pero se rendirá, te lo prometo. Hubo una pausa. La persona al otro lado estaba hablando. Austin aguzó el oído, pero solo podía oír un murmullo rítmico y bajo. No, no, por favor, no hagas eso, suplicó Bryce, con la voz elevándose hasta convertirse en un gemido. Conseguiré la firma el viernes, lo juro por mi vida. El viernes, pero no vengas aquí, no vuelvas a llamar a casa. Tendré el dinero. Otra pausa, luego el sonido de la llamada terminando, y luego un sonido que heló la sangre de Austin, se le heló la sangre. El sonido de un hombre adulto sollozando, un arcón seco de puro terror. Austin hizo rodar su silla hacia la ventana, moviéndose rápida y silenciosamente. Cuando la puerta del baño se abrió 5 minutos más tarde, Austin estaba mirando fijamente la nieve, con el rostro impasible. Bryce salió, se había lavado la cara, se había peinado el pelo hacia atrás y tenía una sonrisa falsa y frágil en los labios, pero sus ojos estaban enrojecidos y miraban alrededor de la habitación como un animal atrapado. Lo siento, dijo Bryce con la voz ligeramente temblorosa. Es el trabajo. Los clientes son exigentes, ya sabes. Austin lo miró y vio el sudor que brotaba de la frente de Bryce, a pesar del frío que hacía en la cabaña. Vio el temblor de sus manos. No se trataba de residencias de ancianos, no se trataba del bienestar de Austin. Bryce se estaba ahogando y planeaba utilizar la casa de Austin como salvavidas, pero Austin Keller no era un trozo de madera a la deriva. Era un guardabosques. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar el cristal de la ventana en su marco. La tormenta empeoraba. Austin miró a su sobrino y sintió una profunda tristeza seguida de una fría y dura determinación. «Pareces cansado, Bryce», dijo Austin en voz baja. «¿Por qué no vas a casa? Podemos hablar de los papeles más tarde». Bryce asintió con entusiasmo, aliviado por escapar. «De acuerdo, sí. Volveré el viernes, tío Austin. Y espero esa firma por tu propio bien». Cuando la puerta se cerró y el todoterreno se alejó hacia la blanca nada, Austin se quedó solo en la habitación que se oscurecía. Estaba atrapado, aislado, pero ahora conocía el terreno. Miró sus manos. Estaban arrugadas y llenas de cicatrices, pero eran firmes. Puede que estuviera destrozado, pero no derrotado. Al menos todavía no. Necesitaba aliados y mientras miraba la implacable línea de árboles, se preguntaba si el invierno aún tenía algo de misericordia que ofrecer. La noche había caído sobre el bosque nacional Canixu, trayendo consigo una oscuridad tan absoluta que parecía física. La ventisca que había amenazado durante todo el día finalmente desató toda su furia. El viento aullaba alrededor de las esquinas de la cabaña de madera, buscando cualquier grieta o hendidura para invadir el interior. La única luz provenía de las brasas moribundas de la chimenea y del duro resplandor amarillo de la luz del porche que se derramaba sobre la nieve del exterior. Austin Keller estaba sentado en la oscuridad, con su silla de ruedas colocada junto al gran ventanal. No se había movido desde que Bryce se marchó hacía horas. El enfrentamiento lo había dejado exhausto, con la mente llena de una mezcla de rabia e impotencia. No dejaba de repasar en su cabeza la conversación telefónica que había escuchado, el pánico en la voz de su sobrino, la mención de una fecha límite, el viernes, 3 días. Se frotó los ojos cansados. Quería revisar la escritura de la propiedad para encontrar la cláusula que Bryce estaba tan desesperado por ocultar, pero sin sus gafas de lectura, los papeles sobre el escritorio no eran más que rectángulos blancos burlones. Se sentía indefenso, una sensación que no había experimentado desde su primera semana en la selva, hacía 50 años. Miró fijamente la tormenta. La nieve caía horizontalmente, impulsada por un vendaval que doblaba las copas de los pinos. Era una noche para fantasmas, pensó, una noche en la que la frontera entre los vivos y los muertos se sentía delgada. Un movimiento llamó su atención, era sutil, una sombra más oscura que se desprendía de la pared negra de la línea de árboles. Austin entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante en su silla, sus instintos de guardabosques, enterrados bajo capas de dolor y edad, cobraron vida. Escudriñó el perímetro. Los osos deberían estar hibernando.
Los lobos solían moverse en manadas. Esto era solitario. La forma se movía con una lentitud agonizante. No estaba cazando, se arrastraba. Cada paso parecía una negociación con la gravedad. Se detuvo, golpeado por una ráfaga de viento, y casi se derrumbó, apoyándose contra un tocón cubierto de nieve. Austin se limpió el vaho del cristal con la manga. La criatura entró en el charco de luz amarilla que proyectaba la lámpara del porche. Era un perro, o al menos lo que quedaba de él. Era un pastor alemán de gran tamaño pero demacrado. Su pelaje, una mezcla de gris y sable, estaba enmarañado con pájaros, barro y trozos de hielo congelado. Parecía menos un animal y más una bolsa de ángulos afilados envuelta en una manta sucia. Tenía la cabeza gacha y se balanceaba ligeramente, como si el peso de su cráneo fuera demasiado para que su cuello pudiera soportarlo. Austin sintió una sacudida en el pecho, una arritmia repentina que no tenía nada que ver con su afección cardíaca. Conocía esa silueta, conocía la inclinación de esos hombros. No, susurró a la habitación vacía, no es posible. Apretó la cara contra el cristal frío. El perro giró la cabeza lentamente hacia la casa. El movimiento reveló una cicatriz irregular y distintiva. Le faltaba el tercio superior de la oreja izquierda, arrancada años atrás en una pelea con un coyote cuando era solo un cachorro. El aire abandonó los pulmones de Austin, en un instante. Gunner. Habían pasado 3 años. 3 años desde que Gunner desapareciera durante una partida de caza, persiguiendo a un ciervo en lo profundo del bosque y sin regresar nunca. Austin había pasado semanas buscándolo, llamándolo hasta quedarse sin voz, conduciendo la vieja camioneta hasta que se quedó sin gasolina. Había asumido lo peor, una trampa para osos, una manada de lobos o simplemente el frío implacable. Había llorado la muerte del perro, como había llorado la de su esposa, añadiendo otro fantasma a los pasillos de su memoria. Pero allí estaba. Austin abrió el pestillo de la ventana con dedos temblorosos. Empujó la pesada hoja hacia arriba y el viento invadió la habitación al instante, trayendo consigo el frío glacial y el aroma de los pinos. «Gunner», Austin gritó el nombre con voz ronca y desesperada. «Gunner, chico». El perro se quedó paralizado, no movió la cola, no ladró, simplemente levantó la cabeza y miró hacia la ventana. A la luz intensa, el estado del animal era desgarradoramente evidente. Gunner estaba esquelético, con las costillas sobresaliendo afiladas contra sus costados, sosteniendo su pata trasera derecha levantada del suelo y temblando violentamente. Pero fueron sus ojos los que impactaron más a Austin. No eran los ojos brillantes y ansiosos del compañero que solía traer el periódico por la mañana. Eran los ojos apagados y planos de una criatura que había visto demasiada oscuridad. No había reconocimiento en ellos, solo un cálculo cansado de la amenaza frente a la seguridad. No había vuelto para vivir. Austin se dio cuenta con un temor abrumador, que había vuelto para morir. El perro había pasado 3 años en la naturaleza, sobreviviendo a inviernos que mataban a alces y renos. Había luchado, había rebuscado comida y había aguantado. Y ahora, al final de sus fuerzas, su brújula interna le había llevado al único lugar donde había conocido el calor. Había caminado a través de una ventisca para encontrar una tumba, no un hogar. Austin miró sus propias piernas envueltas en una manta de lana, inútiles y atrofiadas. Miró sus manos, manchadas por la edad y temblando de frío. «Somos una buena pareja, ¿verdad?», murmuró Austin, con el viento robándole las palabras. Dos viejos soldados relevados de su deber. Silbó una orden específica de 2 notas que había usado años atrás. «Aquí, chico Gunner». La oreja izquierda, la desgarrada, se movió hacia adelante por un segundo. Una chispa de recuerdo pareció brillar en esos ojos oscuros. Dio un paso vacilante hacia la rampa del porche y luego se detuvo. Miró la ventana abierta y luego volvió a mirar el bosque oscuro. Estaba dividido entre el instinto de encontrar calor y la dura lección aprendida de que los humanos eran peligrosos. «Vamos», suplicó Austin en voz baja. «Solo un poco más». Pero Gunner no se acercó. El esfuerzo de ese único paso parecía haberle costado sus últimas reservas de energía.
Bajó lentamente su cuerpo a la nieve, al borde de la luz, acurrucándose en una bola apretada, con la nariz metida bajo la cola para conservar el calor. Estaba lo suficientemente cerca como para ver la casa, lo suficientemente cerca como para saber que no estaba solo, pero demasiado salvaje, demasiado destrozado para cruzar el umbral. Austin se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con la ventana aún abierta, la nieve entrando y derritiéndose en el suelo, el frío calándole la piel y haciéndole doler las articulaciones con una intensidad feroz, pero no cerró la ventana. Necesitaba sentirlo, necesitaba sentir el mismo frío que envolvía a su amigo. Observó el subir y bajar del montículo gris en la nieve. Era poco profundo e irregular. Aguanta, susurró Austin con la voz quebrada. Aguantaste 3 años, aguanta una noche más, no te atrevas a morir esta noche. Finalmente bajó la ventana, con los brazos temblando por el esfuerzo. El silencio volvió a la cabaña, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio del vacío. Era el silencio de una vigilia. Austin se desplazó con la silla de ruedas hasta el centro de la habitación. Miró el teléfono que no funcionaba. Miró los papeles que no podía leer. Miró la puerta que no abrir lo suficientemente rápido durante meses. Austin Keller había estado esperando el final. Había estado esperando que el silencio finalmente se lo llevara. Pero mientras miraba al animal herido y moribundo que vigilaba en la tormenta, algo dentro de él cambió. Fue un pequeño cambio, como el crujir del hielo antes de romperse, pero estaba ahí. Ya no era solo un lisiado en una silla de ruedas, era un líder de escuadrón con un hombre caído y un ranger nunca deja atrás a un hombre. Austin se dirigió en silla de ruedas a la cocina, abrió la nevera, que estaba casi vacía gracias al descuido de Bryce, negligencia de Bryce, pero había un paquete de jamón y un trozo de queso cheddar. Los cogió y se dirigió a la puerta trasera, que estaba muy pesada y cubierta de nieve, pero mañana la abriría, mañana se arrastraría por la nieve si fuera necesario. Afuera, el viento aullaba como un coro matutino y la nieve seguía sepultando el mundo, pero bajo la luz del porche, una forma gris respiraba en la oscuridad y dentro de la cabaña, un anciano permanecía despierto, vigilando a la única familia que le quedaba. El sol de la mañana se elevó sobre la línea de árboles con un brillo que dañaba los ojos. La tormenta había pasado dejando atrás un mundo esculpido en mármol blanco cegador. El aire estaba quieto y cortante, lo suficientemente frío como para congelar el aliento en los pulmones al instante. Dentro de la cabaña, la luz se derramaba a través de las ventanas iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire viciado. Austin Keller no había dormido. Estaba sentado en su silla de ruedas cerca de la entrada, con los ojos enrojecidos, vigilando el montón de pelo gris que yacía sobre la alfombra trenzada. En algún momento de la parte más fría y profunda de la noche, Austin había logrado abrir la pesada puerta de roble. Había silbado bajo y con urgencia, y Gunner había cruzado a gatas el umbral. El perro se había derrumbado inmediatamente al sentir el calor de la cabaña, con la respiración superficial y entrecortada como hojas secas en una bolsa de papel. Ahora, a la implacable luz del día, Gunner se veía aún peor que en las sombras. Sus costillas eran crestas marcadas bajo su pelaje enmarañado. Sus patas estaban en carne viva y sangrando. Las almohadillas cortadas por el hielo, la oreja desgarrada cubierta de sangre seca. Yacía inmóvil, un soldado destrozado que finalmente había llegado al punto de extracción. Austin extendió la mano temblorosa y la posó sobre el costado del perro. Podía sentir el débil y irregular latido del corazón de Gunner. Era un ritmo obstinado que se negaba a rendirse. «Lo has conseguido», susurró Austin con la voz cargada de emoción. «Has llegado a casa, amigo». Gunner no abrió los ojos, pero su cola dio un golpe microscópico contra el suelo. Fue suficiente. La paz de la mañana se vio interrumpida por el rugido de un motor. Austin se tensó. Conocía ese sonido. Era el agresivo chirrido de las altas revoluciones del todoterreno de Bryce Soyuz de Bryce, subiendo a toda velocidad por el camino de entrada. El enemigo regresaba y el alto el fuego había terminado. Austin miró a Gunner. El perro no estaba en condiciones de luchar,
Ni siquiera podía levantar la cabeza. «Quédate quieto», murmuró Austin. La puerta principal se abrió de golpe sin que llamaran. Bryce Holden ocupaba el umbral, recortado contra la cegadora nieve. Tenía peor aspecto que el día anterior, con los ojos inyectados en sangre y frenéticos, y llevaba la misma ropa arrugada y manchada de café. La desesperación que ayer era un murmullo, ahora era una sirena a todo volumen. «Es viernes, tío Austin», anunció Bryce con voz quebrada. «Bueno, técnicamente no, pero no puedo esperar hasta el viernes. Tenemos que firmar los papeles hoy, ahora mismo. El notario vendrá en una hora». Entró en la habitación trayendo consigo el olor del aire frío y el sudor nervioso. Vibraba con una energía maníaca, paseándose de un lado a otro, dejando huellas de nieve derretida en el suelo de madera con sus botas. «Te lo dije, Bryce», dijo Austin en voz baja y peligroso. «No voy a firmar nada y quítate las botas. Estás ensuciando la casa de Brooke». Bryce lo ignoró y agitó una carpeta en el aire. «Deja de ponerte difícil. No entiendes que tengo oportunidades esperándome. Oportunidades que no puedo dejar escapar solo porque tú seas un viejo sentimental y tonto». Bryce dio un paso hacia Austin y extendió la mano como para agarrar las asas de la silla de ruedas. De repente, un rugido bajo y amenazante emanó del suelo, un sonido que vibraba en el pecho, profundo y primitivo. Bryce se quedó paralizado y miró hacia abajo. Gunner estaba moviendo el perro que momentos antes parecía un cadáver y luchaba por ponerse en pie. Tenía las patas extendidas sobre la madera resbaladiza y arañaba con las garras para agarrarse. Cayó y volvió a levantarse. Temblaba violentamente por la debilidad, pero no se detuvo. «¿Qué es eso?», preguntó Bryce retrocediendo y torciendo el rostro con repugnancia. «¿Qué es esa cosa?». Gunner consiguió ponerse en pie y se balanceó como un borracho, con la cabeza gacha, pero se movió. Dio 2 pasos agonizantes y se colocó directamente entre Austin y Bryce. Plantó los pies, separándolos, y se preparó para resistir la gravedad con su esquelético cuerpo. Mostró los dientes, amarillentos y desgastados, pero aún peligrosos, y soltó un gruñido que sonó como piedras chirriando. Este era el perímetro final. Gunner estaba creando una línea en la arena que estaba dispuesto a defender con su último aliento. «¿Es ese tu perro muerto?», gritó Bryce retrocediendo. «Parece un zombi». «Aléjalo de mí. Me le está protegiendo», dijo Austin con un feroz orgullo hinchándole el pecho. «Es eso más de lo que tú has hecho nunca». El miedo de Bryce se convirtió instantáneamente en rabia. Era un hombre llevado al límite por sus deudas y no le quedaba paciencia para obstáculos caninos humanos. «¡Quítate, asqueroso!», gritó Bryce. Arremetió, echó hacia atrás su pesada bota de invierno y pateó con fuerza a Gunner en las costillas. El sonido del impacto fue un golpe sordo y repugnante que resonó en la pequeña habitación. Un grito agudo de dolor estalló en la garganta de Gunner. El golpe levantó al perro demacrado y lo envió deslizándose por el suelo. Se estrelló contra la pared y se derrumbó jadeando, incapaz de levantarse de nuevo. «No», rugió Austin, tambaleándose hacia adelante en su silla. Bryce se paró sobre el perro caído, con el pecho agitado. «Esa cosa tiene rabia. Mírala. Está enferma. Es peligrosa». «Te le estoy haciendo un favor, viejo». Alcanzó la pala de la chimenea que estaba apoyada contra el hogar. «Voy a sacarlo de su miseria y luego firmaremos esos papeles». Austin se quedó paralizado, no por su columna vertebral, sino por una furia ardiente que lo cegaba. Observó a Bryce sopesar la pesada pala de hierro en su mano. Observó a Gunner intentar levantar la cabeza, gimiendo suavemente, con sangre goteando de su boca. Austin miró la pequeña mesa auxiliar junto a su silla. Sobre ella había una taza de cerámica con agua que se había servido esa misma mañana. Estaba tibia y sin gas. Austin agarró la taza. Su mano, que había estado temblando por la edad durante años, de repente se mantuvo firme como una roca. «¡Hey, Bryce!», ladró Austin con voz autoritaria, como la de un sargento mayor dirigiéndose a un subordinado. Bryce giró la pala y levantó lo que Austin lanzó con toda la fuerza que le quedaba en la parte superior del cuerpo.
El agua describió un arco en el aire, una brillante lámina de líquido, y salpicó directamente la cara de Bryce. Bryce jadeó y dejó caer la pala, que cayó ruidosamente sobre el suelo de madera. Balbuceó mientras se secaba el agua de los ojos, atónito y en silencio. Miró a Austin con la boca abierta por un momento. El único sonido en la habitación era la respiración entrecortada de Gunner. Austin Keller agarró los reposabrazos de su silla de ruedas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se sentó más erguido de lo que lo había estado en meses. El inválido derrotado había desaparecido. En su lugar se sentaba un hombre que había sobrevivido a la guerra. Un hombre que había enterrado a su esposa. Un hombre que no tenía nada que perder. Si vuelves a tocar a mi perro, Austin dijo con voz susurrante, mucho más aterradora que cualquier grito, te mataré. No necesito mis piernas para acabar contigo, chico. Bryce miró a su tío y vio el fuego en los ojos del anciano, un acero frío y duro que nunca había visto antes. Dio un paso atrás, con el agua goteando desde su barbilla sobre su costoso abrigo. «Estás loco», balbuceó Bryce, con su bravuconería desmoronándose. «Los dos están locos. Fuera», ordenó Austin. «Fuera de mi casa». Bryce miró la pala, luego a Austin y finalmente a Gunner, que lo observaba con ojos llenos de odio, sin pestañear. El matón que había en él reconoció una pelea que no podía ganar. No hoy. «Está bien», escupió Bryce, retrocediendo hacia la puerta. «Vive en tu suciedad, pero volveré y la próxima vez traeré a las autoridades. Ese animal es un peligro para la salud pública. Va a caer, Austin, y tú vendrás conmigo». Se dio la vuelta y salió corriendo, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. Austin se sentó en silencio, con el pecho agitado. Miró a Gunner. El perro había vuelto a apoyar la cabeza en el suelo, con los ojos fijos en Austin. Austin se acercó en silla de ruedas a su amigo caído, se inclinó y le acarició suavemente el pelaje enmarañado. «Hemos aguantado, Buddy», susurró Austin, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Hemos aguantado». Pero al ver la sangre en el hocico de Gunner, Austin supo que esto solo era la primera escaramuza, que la guerra acababa de empezar, y por primera vez en mucho tiempo, Austin Keller estaba listo para luchar. El silencio que siguió a la partida de Bryce era pesado, pero ya no era el silencio opresivo de una tumba, sino la quietud de un campo de batalla después de que la artillería hubiera cesado, dejando solo a los supervivientes para contar sus heridas. Austin se sentó junto a su amigo caído, con la mano apoyada en el costado agitado de Gunner. El perro dejó escapar un gemido bajo e involuntario con cada exhalación, un sonido que retorcía un cuchillo en las entrañas de Austin. La patada había sido brutal. Austin ya podía ver la hinchazón que se levantaba bajo el pelaje gris enmarañado sobre las costillas del perro. «Tenemos que calentarte», murmuró Austin con la voz cargada de lágrimas contenidas. Maniobró su silla de ruedas con renovada determinación y, utilizando una manta de lana que había en el sofá, la colocó con cuidado sobre el animal tembloroso. Luego, con un esfuerzo que le hizo gritar los hombros, arrastró la pesada cama del perro de la esquina de la habitación hasta el lugar donde yacía Gunner. No podía levantar al perro, pero podía ablandar el suelo. Gunner, intuyendo la intención, intentó ayudar. Clavó las garras en las tablas del suelo y arrastró su cuerpo centímetro a centímetro hasta el cojín. Se derrumbó con un largo suspiro tembloroso, con la nariz apoyada en las patas y los ojos oscuros fijos en Austin. Un golpe en la puerta los hizo sobresaltar a ambos. Gunner intentó levantar la cabeza, con un leve en su garganta, pero Austin lo cayó suavemente. «Está bien, chico. Tranquilo». Austin se acercó en silla de ruedas a la puerta, miró por la mirilla y suspiró aliviado. Era un rostro familiar enmarcado por un grueso gorro de invierno y un halo de vapor de su aliento. Abrió el cerrojo. Samantha Knox, la enfermera visitante de asuntos de veteranos, entró sacudiéndose la nieve de la parca. Tenía 28 años, unos ojos que habían visto suficiente sufrimiento como para ser amables y unas manos lo suficientemente firmes como para inspirar confianza. «Austin», dijo frunciendo el ceño al ver la escena.
Parece que hayas peleado 10 asaltos con un peso pesado. Tu presión arterial debe estar por las nubes. Estoy bien, Sam, dijo Austin haciéndole un gesto para que se marchara. Pero tengo un paciente para ti. Samantha siguió su mirada hasta el montón de pelo gris junto a la chimenea. Su actitud profesional se suavizó al instante y se convirtió en conmoción. ¿Es ese Gunner? Susurró. Creía que se había ido. Ha vuelto, dijo Austin con voz temblorosa. Anoche, y mi sobrino acaba de visitarnos. Decidió darle la bienvenida a casa con una bota con puntera de acero. Samantha no hizo preguntas, no perdió el tiempo con cortesías, dejó caer su bolso sobre la mesa y se arrodilló junto al perro. Gunner tensó los labios, curvándolos ligeramente para revelar un colmillo, pero Austin le puso una mano tranquilizadora en el cuello. Está bien, Gunner, ella es médico, es amiga. Samantha se movía con la lentitud y la delicadeza de alguien que respeta el dolor. Hablaba con un suave murmullo melódico mientras sus manos exploraban el cuerpo del perro. Le revisó las encías, le palpó las costillas y le examinó la oreja desgarrada y las patas en carne viva. Está deshidratado y desnutrido, informó Samantha con voz clínica pero suave. Y tiene algunos hematomas graves en las costillas. No noto ninguna fractura, pero el cartílago podría estar dañado. Tiene mucho dolor. Austin, haz lo que puedas. Sam, por favor. Sacó una botella de solución salina y un rollo de vendas de su bolsa. Limpió el desgarro irregular de su oreja y le aplicó una pomada antibiótica en las almohadillas agrietadas de sus patas. Gunner se estremeció cuando el antiséptico tocó su piel y dejó escapar un gemido agudo, pero no mordió. Parecía entender que este dolor era diferente, que este dolor intentaba curarlo. Cuando terminó de vendar las heridas, Samantha centró su atención en Austin. Le tomó el pulso con sus dedos fríos presionando contra su muñeca. Tu pulso está acelerado, señaló en voz baja. ¿Necesitas comer algo? Los dos. Austin asintió y se dirigió en silla de ruedas a la cocina. El frigorífico ofrecía un panorama deprimente, testimonio de la negligencia calculada de Bryce. Había media barra de pan duro, unas lonchas de jamón y un trozo de queso cheddar. Austin lo sacó todo, dividió el jamón en 2 montones, le dio el más grande a Gunner y llevó el plato al perro. Gunner olisqueó la carne y comió lentamente, con una dignidad que partió el corazón de Austin, dando pequeños bocados a pesar de su hambre. Austin se comió su sándwich de queso en silencio, observando a su amigo. Era un festín escaso, pero en aquella fría cabaña rodeada por el invierno que se avecinaba, parecía una comunión. Eran dos criaturas destrozadas que se sostenían mutuamente contra el mundo. Antes de marcharse, Samantha le entregó a Austin un pequeño frasco de pastillas. Son antiinflamatorios, dijo. Técnicamente son para humanos, pero puedes darle media dosis envuelta en queso. Le ayudará con la hinchazón. Volveré el martes. Austin, traeré comida para perros, comida de verdad. Gracias, Sam, dijo Austin, agarrándole la mano con fuerza. Ella le devolvió el apretón con los ojos intensos. Manténlo a salvo, sargento. Cuando la puerta se cerró tras ella, la cabaña se sumió en la penumbra y el viento volvió a arreciar, silbando a través de las grietas de los troncos. Austin se sentó junto al fuego, observando cómo bailaban las llamas. El calor era reconfortante y el cansancio del día le pesaba en los párpados. Comenzó a quedarse dormido, con la barbilla apoyada en el pecho, hasta que un chirrido lo despertó sobresaltado. Parpadeó y miró a su alrededor en la penumbra de la habitación. Gunner se estaba moviendo. El perro luchaba por ponerse de pie, sus patas temblaban violentamente y un gemido de dolor escapó de su garganta cuando apoyó el peso sobre sus costillas magulladas. Pero no se detuvo. Se puso de pie a duras penas, tambaleándose como un borracho. Gunner se tumbó. Austin le ordenó en voz baja. Tienes que descansar. Gunner lo ignoró con una lentitud agonizante. El perro se arrastró por el suelo, pero no fue al cuenco del agua, no fue a la cocina, fue a la puerta principal. Gunner se desplomó contra la madera del marco de la puerta, mirando hacia afuera,
Apoyó la cabeza en las patas y fijó la mirada en el hueco debajo de la puerta por donde se colaba el aire frío. Estaba retomando su puesto. Estaba destrozado, sangrando y hambriento, pero estaba de servicio. No dejaría que el enemigo entrara mientras su amo dormía. Austin miró al perro y se le formó un nudo en la garganta, duro y doloroso. Miró la dedicación de Gunner, una lealtad pura y sin adulterar que desafiaba la lógica y la biología. El perro estaba agonizando, pero se negaba a rendirse. Entonces Austin miró sus propias piernas. Durante 3 meses, desde la caída, Austin había estado sentado en esa silla. Había aceptado el diagnóstico. Había aceptado el dolor. Había aceptado que estaba acabado, que era un mueble acumulando polvo hasta el final. Había dejado que Bryce lo intimidara. Había dejado que la casa se pudriera, se había rendido. La vergüenza lo invadió, caliente y punzante. Un perro, un simple animal había atravesado el infierno y ahora estaba de guardia sobre 3 patas sanas, y allí estaba sentado un ranger del ejército de los Estados Unidos, compadeciéndose de sí mismo porque ya no le dolía la espalda. Austin susurró en la oscuridad, alejó su silla del fuego y la llevó al centro de la habitación, bloqueó los frenos, colocó las manos en los reposabrazos, respiró hondo, cerró los ojos y concentró su mente en sus piernas, en los nervios que habían estado en silencio durante tanto tiempo. El médico dijo que era parálisis temporal causada por la inflamación y el traumatismo en la columna vertebral. Dijeron que con terapia podría recuperarse, pero Austin nunca lo había intentado. El dolor había sido demasiado intenso, la depresión demasiado fuerte. Visualizó la señal que viajaba desde su cerebro hasta los dedos de los pies. «Muévete», apretó los dientes. No pasó nada. Sus piernas seguían siendo troncos pesados. Austin agarró los reposabrazos con más fuerza. Empujó con los hombros, tratando de activar su núcleo. Un rayo agudo y cegador le subió por la columna vertebral y explotó en su cráneo. Las lágrimas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El dolor era nauseabundo, pero miró hacia la puerta y vio la silueta de Gunner con las orejas alertas en la oscuridad. Austin volvió a silbar. Apretó los ojos con fuerza. Empujó. Se esforzó hasta que las venas de su cuello se hincharon. Gritó internamente a su propio cuerpo, exigiéndole obediencia. «Mueve un músculo». Fue minúsculo, casi imperceptible, pero el dedo gordo de su pie derecho se movió. Austin se desplomó en la silla jadeando en busca de aire. El sudor empapaba su camisa a pesar del frío de la habitación. Su espalda palpitaba con un dolor sordo y rítmico. Estaba agotado, le dolía, pero sonreía. Miró a Gunner. El perro levantó la cabeza y le devolvió la mirada, con los ojos reflejando la luz moribunda de la hoguera. «Te veo, amigo», susurró Austin. «Estoy contigo». Aquella noche, mientras el viento aullaba fuera y el lobo de la pobreza arañaba la puerta, se selló un pacto en la cabaña de Timberline Ridge. Era una alianza de los quebrantados. Se curarían juntos, lucharían juntos y si caían, lo harían de pie. Austin se secó el sudor de la frente y cogió la botella de agua. Descansaría 5 minutos y luego lo intentaría de nuevo. La mañana del martes llegó bajo un manto de densas nubes gris pizarra que se cernían sobre el valle amenazando con más nieve. La presión atmosférica bajó, presionando contra las paredes de la cabaña con un peso físico en el interior. La atmósfera estaba tensa, vibrando con la silenciosa ansiedad que precede a una tormenta. Austin Keller se sentó cerca de la mesa de la cocina tomando una taza de café negro. Le temblaban las manos, en parte por el frío que se filtraba a través de las tablas del suelo, pero sobre todo por el esfuerzo de la noche anterior. Había pasado 1 hora empujando sus nervios muertos, obligando a sus dedos de los pies a moverse, luchando una guerra contra su propia fisiología. El dolor en la espalda era un compañero sordo y punzante, pero era un dolor que él agradecía, ya que era la prueba de que aún estaba vivo. Gunner yacía sobre la alfombra junto a la chimenea. La medicación antiinflamatoria que Samantha había dejado estaba surtiendo efecto. La hinchazón de sus costillas había disminuido ligeramente y su respiración era menos laboriosa. Sin embargo, seguía siendo una sombra de lo que era.
Dormía a ratos y sus piernas se contraían en sueños en los que huía de depredadores invisibles. A las 10 el silencio del bosque se rompió. Comenzó con el familiar y agresivo rugido del motor del todoterreno de Bryce, pero hoy iba acompañado de un gruñido más profundo y vibrante. Un segundo vehículo se acercaba por el camino de entrada. Sonaba como una garganta oxidada que se deshacía de la grava. Austin maniobró su silla de ruedas hasta la ventana. Él se detuvo cerca del porche. Detrás de él había una camioneta pickup maltrecha y cubierta de barro. No tenía marcas oficiales, pero tenía una jaula oxidada atornillada a la caja. Un hombre salió de la camioneta. Era un gigante, vestido con una chaqueta de lona manchada y pesadas botas de trabajo. Se ajustó una gorra que le cubría los ojos y escupió un chorro de jugo de tabaco en la nieve inmaculada. Metió la mano en la caja de la camioneta y sacó un largo palo de aluminio con un lazo de alambre en el extremo, una pértiga. Austin lo reconoció al instante. Travis McCoy, conocido localmente como Buck. Sabía que no era del control de animales, sino un cazador furtivo y un borracho que hacía trabajos ocasionales que requerían una falta de conciencia. Austin sintió una oleada de frío terror invadirlo. No era una visita oficial, era un pelotón de ejecución. «Están aquí», susurró Austin. Gunner ya estaba despierto. El perro se había puesto de pie, no con la lentitud de una lesión, sino con la tensión aguda y fluida del modo de supervivencia. Sus orejas estaban pegadas al cráneo. No gruñó, no ladró, se quedó completamente quieto. Con el olfato trabajando, podía olerlos, podía oler el café rancio de Bryce. Pero lo más importante es que podía oler la sangre vieja, la pólvora y la crueldad que se aferraba a Buck McCoy como una segunda piel. Gunner sabía lo que era ese palo con gancho. Había pasado 3 años en la naturaleza evitando trampas como esa. Austin miró la puerta principal y luego a su amigo. Si encontraban a Gunner en este estado, dirían que era peligroso, dirían que no había piedad, y Buck lo arrastraría por el cuello y lo tiraría a la jaula. Austin sabía con absoluta certeza que Gunner nunca llegaría a un refugio, moriría en la parte trasera de ese camión. «Vamos», ordenó Austin con la voz quebrada. Se dirigió frenéticamente hacia la puerta trasera de la cocina, la que daba a la pequeña terraza podrida frente a la densa línea de árboles. Buscó a tientas el cerrojo, con los dedos torpes por el pánico. Gunner dudó. Miró a Austin con sus ojos oscuros llenos de un conflicto casi humano. Quería quedarse, quería mantenerse firme, pero el olor del hombre con la pértiga se hacía cada vez más fuerte, filtrándose a través de las rendijas de la cabaña. Un puño pesado golpeó la puerta principal, sacudiendo todo el marco. «¡Abre, Austin Bryce!». Era sorda, pero aguda. «Tengo aquí a control de animales. Tenemos un informe de un animal feroz. Abra la puerta o entraremos». Austin echó el cerrojo trasero y empujó la puerta para abrirla. El aire frío entró a raudales. «Salga de aquí, Gunner. Vaya a esconderse». Gunner miró a Austin por última vez, con una mirada de profundo entendimiento y disculpa, y luego se dio la vuelta. A pesar de su cojera, a pesar de sus costillas magulladas, se movió como un fantasma. Se deslizó por la puerta, subió los escalones bajos y desapareció en la pared gris del bosque. No corrió, se desvaneció, fundiéndose con las sombras y los árboles. Austin cerró de golpe la puerta trasera y la cerró con llave. Giró su silla de ruedas justo cuando la manija de la puerta principal se movía violentamente. «¡Voy a entrar!», gritó Bryce. La puerta se abrió de golpe. Bryce entró con el rostro enrojecido por el frío y su propia justicia fabricada. Detrás de él se alzaba Buck McCoy, que llenaba la puerta como una nube oscura. Buck sostenía la porra sin fuerza en una mano, con los ojos escaneando la habitación con aburrimiento depredador. «¿Dónde está?», exigió Bryce mirando alrededor de la sala de estar. «¿Dónde está el chucho? No hay ningún perro aquí», dijo Austin, forzando su voz para que se mantuviera firme. «Estás viendo cosas». «Bryce, no me mientas», gritó Bryce, señalando la alfombra junto a la chimenea. «Lo vi ayer, me atacó. Mira, hay pelo de perro en la alfombra». Se volvió hacia Buck. «Encuéntralo. Probablemente se esconda en el dormitorio
Está lisiado, no puede haber ido muy lejos. Buck gruñó y entró en la cabaña. No se quitó las botas embarradas. Pasó junto a Austin como si el anciano fuera un mueble y se dirigió directamente al pasillo. Austin se sentó agarrándose el brazo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Rezó para que Gunner hubiera profundizado lo suficiente. Rezó para que la nieve fresca cubriera las huellas. Buck abrió de una patada la puerta del dormitorio. Rebuscó por todas partes, abrió el armario, miró debajo de la cama. El ruido que hacía al registrar la habitación resonaba en la pequeña casa. Salió un momento después con las manos vacías. Miró en el baño, miró en la despensa. Nada. Buck gruñó con voz grave. «Este lugar está vacío, señor Holden». Se puso morada, lo cual era peligroso de ver. Se volvió hacia Austin. «¿Dónde está? ¿Lo has escondido?» «Te lo dije», dijo Austin mirando a su sobrino a los ojos. Era un perro callejero. Vino a por comida y se fue. Los animales saben cuándo no son bienvenidos, a diferencia de algunas personas. Bryce lo miró fijamente, con el pecho agitado. Se acercó a la puerta trasera de la cocina. Probó la manija, pero estaba cerrada con llave. Miró por la ventana, escudriñando la línea de los árboles. La nieve volvía a caer con fuerza, un caótico remolino blanco que lo oscurecía todo más allá de 10 metros. Si había huellas, el viento ya las estaba borrando. Buck cambió de postura y miró su reloj. «Tengo otras llamadas, señor Holden. Si el perro no está aquí, no puedo atraparlo. ¿Quiere que ponga trampas en el bosque? Eso tendrá un coste adicional». «Sin trampas», espetó Bryce. «Salga y espere en la camioneta». Buck se encogió de hombros con indiferencia. Se dio la vuelta y salió, con el lazo metálico de su palo de captura golpeando contra el marco de la puerta al salir. Bryce no se movió. Se quedó en el centro del salón, con el silencio extendiéndose entre ellos hasta volverse fino y frágil. La frustración que irradiaba era un calor palpable. Su plan había fracasado. Había traído al verdugo, pero la víctima se había escapado de la soga. Caminó lentamente hacia Austin y se detuvo a pocos centímetros de la silla de ruedas, invadiendo el espacio personal de Austin. Se inclinó y colocó las manos en los reposabrazos, atrapando al anciano. Austin podía oler las mentas que Bryce usaba para cubrir el olor a cigarrillos y miedo. «Te crees muy listo, ¿verdad?», susurró Bryce. Su voz ya no gritaba. Era un siseo bajo y venenoso. «¿Crees que por haber escondido al perro has ganado algo?» «Solo soy un anciano sentado en una silla», respondió Bryce Austin, negándose a retroceder. Apretó la silla de ruedas. «Eres un lastre, Austin. Eso es lo que eres, un lastre. Intenté ser amable, intenté hacerlo de la manera fácil. Traje los papeles, traje las ofertas, pero tú quieres jugar». Se enderezó y se alisó su costoso abrigo. «He terminado de jugar. El banco está llamando, los promotores están llamando, y se me acaba el tiempo». Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta, su silueta enmarcando el sombrío paisaje invernal detrás de él. «Tienes hasta el viernes al mediodía», dijo Bryce. «El viernes, Austin. Firma el poder notarial y te pondré en la mejor habitación de Silver Lake Manor. Y si no lo haces...» Austin preguntó. Bryce sonrió. Era una sonrisa desprovista de toda humanidad. Una sonrisa que pertenecía a una criatura desesperada acorralada. «Esta es una casa vieja, tío Austin. El cableado es antiguo, la madera está seca, los accidentes ocurren todo el tiempo en invierno. Una chispa de la chimenea, un calentador defectuoso sería una tragedia, una terrible tragedia». La amenaza flotaba en el aire pesada y sofocante. No estaba hablando de desahucio, estaba hablando de incendio provocado, estaba hablando de asesinato. «Firma los papeles», dijo Bryce en voz baja, «o esta casa arderá y no puedo garantizar quién o qué habrá dentro cuando lo haga». Salió y cerró la puerta de un portazo. Austin se quedó paralizado mientras los motores rugían fuera. Escuchó cómo los vehículos se alejaban por el camino de entrada, dejándolo solo en el silencio. Miró la alfombra vacía donde había dormido Gunner. Miró las paredes de la cabaña que había construido su abuelo, los troncos tallados a mano, el hogar que guardaba todos los recuerdos de su vida con Brooke. Viernes, 3 días.
El enemigo había declarado la guerra total. No habría más negociaciones. Bryce estaba dispuesto a quemarlo todo para salvar su propio pellejo. Austin se acercó en silla de ruedas a la ventana. La nieve caía ahora con más fuerza, borrando el mundo. En algún lugar, en el bosque helado, su único amigo cojeaba solo de nuevo por los profundos montones de nieve. Austin se llevó una mano al pecho y sintió los latidos lentos y pesados de su corazón. El miedo estaba ahí, sí, pero bajo el miedo había algo más que se endurecía. Era la fría y calculadora determinación de un soldado que se da cuenta de que no hay retirada. «No va a quemar mi casa», susurró Austin a la habitación vacía. Se acercó en silla de ruedas al escritorio. Necesitaba el teléfono, necesitaba un plan y, sobre todo, necesitaba sus gafas, porque antes de poder luchar, necesitaba ver exactamente a qué se enfrentaba. El miércoles por la mañana amaneció con una calma engañosa. La fuerte nevada había cesado, dejando el bosque nacional Canuck envuelto en un manto de silencio tan profundo que parecía como si el mundo contuviera la respiración. Dentro de la cabaña, la ausencia de Gunner era un peso físico. Austin Keller se sentó junto a la ventana, con la mirada fija en la línea de árboles, esperando ver una sombra gris moviéndose entre los montículos blancos. No había nada, solo la nieve infinita e indiferente. Sabía que Gunner estaba allí fuera, tenía que creer que los instintos de supervivencia del viejo perro eran más agudos que el frío del invierno. Pero la imagen de su amigo magullado y hambriento, acurrucado bajo un tronco caído en algún lugar, carcomía la compostura de Austin. A las 10 de la mañana un toque de color apareció en el camino monocromático. Era el sedán azul de Samantha Knox, que giraba lentamente sobre el barro. Austin exhaló y sus hombros se hundieron 1 centímetro. La caballería había llegado. Samantha entró con su habitual energía, sacudiéndose la nieve de las botas. Llevaba su maletín médico en una mano y un pesado saco de lona en la otra. Dejó el saco sobre la mesa de la cocina con un fuerte golpe. «Pienso rico en proteínas», anunció mientras se desenrollaba la bufanda. Lo mejor que tenía el veterinario. «¿Dónde está el paciente?» Austin giró su silla de ruedas para mirarla. La expresión de su rostro la detuvo en medio de la sonrisa. «Se ha ido, Sam», dijo Austin en voz baja. «Tuve que despedirlo». Samantha se le cayó la cara. «Oh, Austin, ¿ha fallecido?» «No», dijo Austin rápidamente, con un destello de acero en su voz. «Está vivo, pero Bryce volvió ayer y trajo a un hombre con un lazo. Iban a matarlo, Sam». Abrí la puerta trasera y le dije que corriera. Samantha se quedó quieta, con las manos suspendidas sobre los botones de su abrigo. Miró la alfombra vacía junto al fuego y luego volvió a mirar a Austin. La ira brilló en sus ojos, aguda y brillante. «Eso es monstruoso», susurró. «Está más seguro en el bosque que aquí», dijo Austin, aunque las palabras le sabían a ceniza por el momento. «Pero Bryce me ha dado un plazo hasta el viernes. Si no firmo el poder notarial, ha insinuado que quemará la casa». Samantha jadeó y se llevó la mano a la boca. «¿Te ha amenazado, Austin? Tenemos que llamar a la policía. El sheriff Pierce tiene que saberlo». «¿Y decirle qué?», preguntó Austin con voz cansada. «Que mi sobrino es insistente, que soy un anciano que podría estar perdiendo la cabeza, que Bryce es el tutor legal, él es el que lleva el traje limpio y da respuestas fluidas. Yo solo soy el tío inválido que habla con perros callejeros, sin pruebas. Es su palabra contra la mía». Se acercó en silla de ruedas a la mesa del comedor. Junto al frutero había una pila de carpetas de Manila. Bryce las había dejado allí ayer, con prisas, un caos olvidado de registros financieros y borradores legales destinados a intimidar a Austin para que se sometiera. «Pero puede que haya encontrado una forma de conseguir esa prueba», dijo Austin. Cogió una vieja lupa con mango de latón de la mesa. Era un accesorio, una pequeña mentira que había preparado. Sabía exactamente dónde estaban los papeles, pero necesitaba que Samantha fuera la testigo. «Encontré esto en el cajón de los trastos», mintió Austin con suavidad, «pero la lente está rayada y mis ojos ya no son lo que eran. Bryce escondió mis gafas de lectura, no quiere que vea la letra pequeña.
Empujó la pila de carpetas hacia ella. Necesito tus ojos, Sam. Necesito que revises los informes de gastos de la casa. Bryce afirma que ha estado gastando miles de dólares en mantenimiento. Dice que la propiedad está sangrando dinero y que por eso tenemos que venderla. Samantha dudó solo un segundo. Era enfermera y estaba obligada a guardar confidencialidad, pero también era un ser humano que estaba presenciando un abuso. Sacó una silla y se sentó. Enséñame, dijo. Durante los siguientes 20 minutos, el único sonido en la cabaña fue el susurro del papel. Samantha revisó los extractos bancarios, las facturas de la tarjeta de crédito y las facturas de los contratistas. Su ceño se fruncía más con cada página. Está vaciando las cuentas, murmuró. Honorarios de consultoría, gastos de viaje, entretenimiento, Austin. Está utilizando tus ahorros para financiar un estilo de vida que no puede permitirse. Sigue buscando, instó Austin. Busca agosto, busca las semanas antes de que cayera. Samantha hojeó la pila hasta llegar a una carpeta marcada como Mantenimiento de la Propiedad 2025. La abrió y su dedo recorrió una lista de transacciones. Se detuvo cerca del final de la página. Aquí, dijo, sacando una sola hoja de papel del archivo. Era una factura de una empresa llamada Apex Hardware and Supply. Léela, ordenó Austin. Samantha ajustó el papel y leyó en voz alta. Fecha de la factura, 24 de agosto. Cliente, Bryce Holden, en representación de Keller Estate. Artículos enumerados. Madera tratada a presión, postes de 4x4, pernos estructurales y sellador de madera para exteriores. 025. Cliente, Bryce Holden, en nombre de Keller Estate. Artículos enumerados. Madera tratada a presión, postes de 4x4, pernos estructurales y sellador de madera para exteriores. Hizo una pausa y miró a Austin. Descripción del trabajo, continuó con la voz ligeramente temblorosa. Materiales para el refuerzo estructural de la terraza trasera y la sustitución de la barandilla. Coste total, 5,000. La sala quedó en silencio. El tic-tac del reloj de pie del vestíbulo parecía hacerse más fuerte contando los segundos de la comprensión. 24 de agosto, repitió Austin con voz fría. Caí el 27 de agosto. Se dirigió en silla de ruedas a la puerta trasera de la cocina, la abrió y empujó. El aire frío entró y enfrió el sudor de su frente. Sam, ven aquí. Samantha se unió a él en la puerta. Miraron hacia la pequeña terraza de madera que daba al empinado precipicio barranco. Estaba cubierta de nieve, pero la sección de la barandilla que se había desprendido seguía estando irregular y rota, una boca abierta de madera astillada. Mira la madera, Sam, dijo Austin. Mira los postes. Samantha salió con cuidado a las tablas heladas, se arrodilló junto a la base rota de la barandilla y quitó la nieve con su mano enguantada. Tocó la madera donde se había roto la barandilla. Está blanda, dijo, presionando con la uña la madera. Está podrida por dentro. Esto es podredumbre seca, Austin. Esta madera tiene 20 años. Miró la base de los postes, donde se unían al marco. Aquí no hay tornillos nuevos, dijo, alzando la voz con incredulidad. Son los clavos oxidados originales. Se levantó y se volvió hacia Austin con los ojos muy abiertos y horrorizados. Nunca lo arregló, susurró. Cobró a la finca $5,000 por los materiales, pero nunca los instaló, dijo Austin, mientras una oscura teoría se formaba en su mente. Compró los materiales, pero los utilizó para otra cosa, o tal vez simplemente se embolsó el dinero y dejó que la barandilla se pudriera, sabiendo que yo me sentaba fuera. Sí por los materiales, pero nunca los instaló, dijo Austin, mientras una oscura teoría se formaba en su mente. Compró los materiales, pero los utilizó para otra cosa. O tal vez se embolsó el dinero y dejó que la barandilla se pudriera, sabiendo que me siento aquí todas las tardes a ver la puesta de sol. Miró la barrera rota que casi le cuesta la vida. Sabía que era peligrosa, Sam. Construyó la finca para arreglarla 3 días antes de que me apoyara en ella. Eso significa que sabía que era débil y me dejó salir aquí. Samantha volvió a entrar temblando y dejó la factura sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. Esto no es solo un fraude,
dijo con voz temblorosa. Es negligencia criminal, tal vez incluso intento de asesinato. Lo tenemos, dijo Austin, recostándose en su silla de ruedas con una sombría satisfacción apoderándose de él. Este trozo de papel prueba que mintió, prueba que sabía del peligro y no hizo nada, pero sigue siendo solo un trozo de papel, replicó Samantha, con su mente práctica poniéndose al día con sus emociones. Podría argumentar que compró los materiales y que aún no había tenido tiempo de hacer el trabajo. Podría decir que el contratista lo retrasó. Es un argumento sólido, Austin, pero ¿es suficiente para arrestarlo? No, admitió Austin, todavía no. Necesitamos saber qué hizo realmente ese día. Necesitamos saber si simplemente descuidó la reparación o si la saboteó activamente. Miró las tablas del suelo donde había dormido Gunner y recordó al perro excavando en la tierra bajo el porche en sus sueños. Si tocó esa barandilla, dijo Austin, su mente acelerada. Si había desatornillado algo, podría haber dejado caer algo. Es Sam el descuidado, está desesperado y es arrogante. Samantha lo miró. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que la factura es el mapa, dijo Austin, pero tenemos que encontrar el tesoro, y creo que sé quién puede encontrarlo. Miró por la ventana al denso y amenazante bosque. Gunner conoce esta propiedad mejor que nadie, dijo Austin en voz baja. Si Bryce estuvo gateando bajo la terraza en agosto, dejó un rastro, dejó un rastro, y si Gunner vuelve, se volvió hacia Samantha. ¿Puedes dejar la comida para perros y quizá dejar la puerta trasera abierta? Samantha asintió enérgicamente. Dejaré toda la bolsa y volveré mañana. No me importa lo que diga mi agenda. Cogió su abrigo con el rostro decidido. No estás solo en esto, sargento, dijo con fiereza. Vamos a atraparlo. Mientras Samantha se alejaba en el coche, Austin se sentó a la mesa y se quedó mirando la factura de $5,000, que era el precio que Bryce había puesto por la vida de su tío. Austin sintió una fría rabia ardiendo en sus entrañas, más caliente que la chimenea. Dobló la factura con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, justo al lado de su corazón. «Vuelve a casa, Gunner», susurró al bosque silencioso. «Tenemos una misión». El reloj de pie del pasillo dio las 2 de la mañana. Las notas profundas y resonantes resonaban en la silenciosa cabaña como un latido solemne. Austin Keller estaba sentado en su silla de ruedas junto a la puerta de la cocina, envuelto en una pesada manta de lana. Sobre la mesa, frente a él, yacía la factura que Samantha había encontrado, acusadoramente blanca a la tenue luz de la campana extractora. No podía dormir. La revelación de que Bryce había construido la finca para realizar reparaciones que nunca se llevaron a cabo había abierto una puerta en la mente de Austin, mente que no podía cerrar. Era una puerta que conducía a oscuras y aterradoras posibilidades. No dejaba de repasar los acontecimientos del 27 de agosto de 2002, la tarde soleada, el crujir de la madera, la sensación de caer, el agonizante chasquido de su columna vertebral. ¿Era solo negligencia o era algo más? Afuera, el viento había amainado, dejando el bosque en una quietud tan profunda que parecía anticipatoria. Austin miró fijamente la puerta trasera cerrada con llave, con la mano descansando cerca del cerrojo. Estaba esperaba que Gunner estuviera ahí fuera buscando refugio, buscando calor. Un repentino y rítmico sonido de arañazos rompió el silencio. Provenía de debajo de las tablas del suelo. Austin se tensó. No era un rasguño educado en la puerta. Era un sonido frenético de excavación, el ruido de garras desgarrando la tierra helada. Venía directamente de debajo de la terraza trasera, justo debajo del umbral de la cocina. «Gunner», susurró Austin. Abrió la puerta y la empujó. El aire frío de la noche entró con fuerza, picándole la cara. Se desplazó hasta el borde del umbral. La terraza en sí era peligrosa. La barandilla había desaparecido, pero se podía acceder al espacio debajo de ella desde el lado donde la celosía se había podrido hacía años. Austin cogió la linterna de alta potencia que tenía junto a la puerta y apuntó con el haz de luz hacia abajo, por el borde de la terraza, hacia el espacio debajo de ella.
Dos ojos reflectantes le devolvieron la mirada desde la oscuridad. Era Gunner. El perro estaba agazapado en la tierra debajo de la terraza, con el cuerpo tenso y vibrando. No miraba a Austin. Su atención estaba fija por completo en un montón de tierra suelta cerca de la base del poste de soporte principal, el mismo poste donde se había roto la barandilla. ¿Qué tienes, chico?, preguntó Austin en voz baja. Preguntó en voz baja. Gunner soltó un gemido agudo de frustración y se abalanzó hacia adelante, revolviendo violentamente la tierra con sus patas delanteras. No estaba cavando para sentirse cómodo, sino que estaba cazando una rata de madera, un habitante común de estas montañas que debía de haber corrido a refugiarse en una madriguera bajo los cimientos. Gunner, impulsado por el hambre y el instinto de caza de sus antepasados lobos, estaba decidido a sacarla de allí. Austin observaba fascinado y preocupado. Gunner, te harás daño en las patas. Pero Gunner lo ignoró. La tierra salía disparada hacia atrás en forma de chorros oscuros mientras el perro cavaba más profundamente, ampliando el agujero en la base del poste. El sonido de la tierra al ser removida era suave y rítmico hasta que, de repente, se oyó un tintineo metálico. Era un sonido agudo y distintivo, como una moneda cayendo sobre el pavimento. Gunner se detuvo, olisqueó el objeto que había descubierto, luego estornudó y lo apartó con la pata, sin interés. Volvió a cavar. Clink, clink. Se oyeron dos sonidos metálicos más. Austin se inclinó hacia adelante, agarró la linterna con más fuerza y enfocó el haz de luz sobre el montón de tierra fresca que Gunner había excavado. Algo brillaba allí. No era una roca. Era demasiado brillante, demasiado uniforme. Austin buscó la herramienta de agarre que utilizaba para recoger objetos caídos, un largo palo de aluminio con una garra mecánica en el extremo que se apoyaba contra el marco de la puerta. Lo extendió por encima del borde de la terraza. «Muévete, Gunner», ordenó Austin. El perro levantó la vista, con el hocico cubierto de tierra, y, al percibir el cambio en el tono de Austin, retrocedió ligeramente jadeando. Austin maniobró la garra de la herramienta, la sujetó alrededor de uno de los objetos brillantes y lo levantó hacia la luz. Lo llevó a la cocina y lo dejó caer sobre la mesa. Lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. Era un perno de fijación, un tornillo estructural de alta resistencia de 15 centímetros utilizado para fijar vigas gruesas. Pero no era viejo, no estaba oxidado, era nuevo. El recubrimiento de zinc brillaba bajo la luz de la cocina, sin una ni una pizca de corrosión. Las roscas eran afiladas y limpias. Austin volvió a mirar dentro del agujero. Había dos más en la tierra. Los sacó uno por uno y los alineó en la mesa junto a la factura. 3 tornillos de fijación nuevos. Su mente se aceleró, conectando los puntos con una claridad aterradora. Eran los tornillos de la factura. Bryce los había comprado, pero no los había instalado. Espera. Austin cogió uno de los tornillos y pasó el pulgar por la cabeza. Había marcas en el metal, ligeros arañazos, del tipo que deja una llave inglesa o un taladro eléctrico al atornillar o desatornillar un tornillo. Esos tornillos se habían utilizado. Austin sintió que la habitación daba vueltas. Si los tornillos eran nuevos y se habían utilizado, ¿por qué estaban enterrados en la tierra? Porque alguien los había instalado, susurró Austin con voz temblorosa. Y luego alguien los había quitado. Volvió a mirar hacia el hueco. Gunner había reanudado su caza de la rata, excavando más profundamente en la tierra blanda que había sido removida meses atrás. El perro lanzó un ladrido agudo de triunfo al acorralar a su presa, y sus patas lanzaron una última lluvia de tierra hacia la luz. Algo más salió rodando de la tierra. Era rectangular y plateado. Reflejó el haz de luz de la linterna y brilló como un espejo de señales. Austin se quedó paralizado. Eso no era un tornillo. Volvió a extender la herramienta de agarre, con la mano temblando tanto que casi se le cae. Agarró el objeto plateado con la pinza. Era más pesado que los tornillos. Lo levantó y lo llevó a la cálida luz de la cocina. Lo dejó caer en la palma de su mano. Estaba frío y cubierto de arena,
pero supo exactamente lo que era incluso antes de limpiarlo. Era un mechero Zippo de cromo pulido de estilo vintage. Austin frotó el pulgar sobre la superficie, limpiando la tierra. En la parte delantera, grabadas en elegantes letras mayúsculas, había dos iniciales, BH, Bryce Holden. Austin cerró los ojos y una oleada de náuseas lo invadió. Recordó el día en que había comprado ese mechero. Había sido hacía 10 años un regalo de graduación para Bryce cuando terminó la escuela de negocios. Recordó el orgullo en los ojos de Bryce, la forma en que había prometido atesorarlo, y ahora allí estaba, enterrado a 15 centímetros de profundidad en la tierra, justo debajo del lugar donde Austin había caído. El cuadro estaba completo y era horrible. Bryce no solo había descuidado la reparación, sino que había comprado los materiales para que pareciera legítima sobre el papel. Probablemente había venido aquí la mañana del 27 de agosto, se había arrastrado bajo la terraza, había instalado los nuevos tornillos para asegurarse de que los agujeros tuvieran el tamaño adecuado y luego los había desatornillado los tornillos. Había quitado el soporte estructural, dejando la barandilla sujeta únicamente por la podredumbre y la gravedad. Había convertido la barrera de seguridad en una trampilla y en su prisa, o quizás en la oscuridad del espacio bajo la terraza, el mechero se le había caído del bolsillo. Lo había enterrado junto con los tornillos para cubrir sus huellas, sin darse cuenta de que estaba dejando su firma en la escena del crimen. No fue un accidente, fue una trampa. Austin miró el mechero que tenía en la mano y abrió la tapa. El familiar chasquido metálico en la habitación. Golpeó la piedra y brotó una llama naranja constante, brillante y ardiente. La llama iluminó la verdad, quemando los últimos restos de la negación de Austin. Su sobrino, el chico al que había enseñado a pescar, el hombre en el que había confiado, había intentado matarlo. Bryce lo quería muerto para vender la tierra y pagar sus deudas, y cuando la caída no lo mató, Bryce simplemente cambió de táctica y pasó a la tortura psicológica y al desalojo. Un gemido sordo desde abajo llamó la atención de Austin. Gunner lo miraba. La rata de madera había olvidado al perro, que ladeó la cabeza al sentir el inmenso cambio en la energía de su amo. «Lo has encontrado, amigo», dijo Austin con voz irreconocible. «Has encontrado la prueba irrefutable». Dejó el mechero sobre la mesa, junto a los tornillos y la factura. Era un cuadro de traición. Austin miró hacia el oscuro bosque. El miedo que lo había atenazado durante días había desaparecido. La tristeza había desaparecido. Lo que quedaba era una fría y dura claridad. Era un guardabosques. Había identificado al enemigo. Había confirmado la amenaza. Y ahora tenía la información necesaria para contraatacar. Cogió el mechero de nuevo y lo cerró de golpe. El sonido fue definitivo, como el cierre de la puerta de una celda de prisión. «Vendrá el viernes», dijo Austin a la oscuridad. «Que venga». Se alejó de la puerta en silla de ruedas, dejándola entreabierta para Gunner. Se dirigió al teléfono de la pared. Necesitaba llamar a Samantha. Necesitaba un plan, porque el viernes Bryce Holden no iba a entrar en una intervención en una residencia de ancianos, sino en una emboscada. El jueves por la mañana amaneció gris y frío. El cielo era de un color púrpura amoratado que prometía otra tormenta antes del anochecer. Dentro de la cabaña, la mesa de la cocina se había transformado en un puesto de mando. Las pruebas estaban dispuestas en una fila precisa. La factura fraudulenta, los 3 tornillos brillantes y el encendedor Zippo plateado con las iniciales BH grabadas en la parte delantera. Samantha Knox estaba sentada frente a Austin, con las manos fuertemente agarradas a una taza de té. Estaba pálida y sus ojos se movían rápidamente entre los objetos de la mesa y el bosque que se oscurecía fuera. «Deberíamos llamar al Sheriff Pierce ahora», dijo Samantha con voz tensa por la ansiedad. «Tenemos el encendedor, tenemos los tornillos. Esto prueba que él estuvo allí. Austin, esto prueba que manipuló la terraza». Austin negó lentamente con la cabeza. Se sentó erguido en su silla de ruedas, vestido con su vieja chaqueta militar. Se había afeitado por primera vez en semanas y las líneas marcadas de su mandíbula volvían a ser visibles. El inválido había desaparecido.
El guardabosques había vuelto. Esto prueba que se le cayó un encendedor, corrigió Austin con voz tranquila y firme. Y esto prueba que hay tornillos en la tierra. Un buen abogado, y Bryce contratará al mejor con mi dinero, dirá que dejó caer el mechero hace meses mientras inspeccionaba la podredumbre. Dirá que los tornillos eran viejos y se cayeron, sin una confesión o pillarlo en el acto del delito. Solo son pruebas circunstanciales. Nolan Pierce es un buen hombre, pero sigue la ley. No puede arrestar a un tutor legal basándose en un tornillo oxidado y una corazonada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Samantha. No podemos esperar a que vuelva el viernes y quemar la casa. No esperamos, dijo Austin. Le obligamos a actuar. Extendió la mano y cogió el mechero. Abrió y cerró la tapa. El clic metálico acentuaba sus palabras. Bryce está desesperado, Sam. Le oí por teléfono. Le debe dinero a gente mala. Se le acaba el tiempo. Cuando un hombre entra en pánico, deja de pensar y reacciona. Tenemos que hacerle reaccionar. Austin empujó su móvil por la mesa hacia ella. «Vas a enviarle un mensaje de texto», dijo. «Sí, si le llamo, sospechará, pero tú eres la enfermera, eres la parte neutral, solo estás ayudando». Austin dictó el mensaje con la mirada fija en el mechero. «Hola Bryce, soy Samantha, la enfermera de Austin. Quería decirte que, mientras Austin limpiaba el jardín hoy, encontró el mechero cipo plateado que perdiste. Estaba enterrado en la tierra, justo debajo de la barandilla rota donde se cayó. Lo tiene en la mesa de la cocina para ti. Dice que quiere hablar». Samantha escribió las palabras en su teléfono, con los pulgares suspendidos sobre la pantalla. «Debajo de la barandilla rota», susurró mientras lo releía. «Eso es específico, es la clave», confirmó Austin. «Le dice exactamente dónde lo encontré. Le dice que sé que estaba debajo de la terraza, y la parte en la que digo que quiero hablar le aterrorizará. Pensará que estoy lista para llegar a un acuerdo o que estoy lista para ir a la policía. En cualquier caso, no puede dejar ese mechero en mi poder. Es lo único que le vincula con el lugar del accidente». Samantha miró el teléfono y luego a Austin. «Esto es peligroso, Austin. Si viene aquí pensando que lo sabes, puede que no espere al viernes, puede que venga esta noche. Ese es el plan», dijo Austin con severidad. «Quiero que venga aquí esta noche, en mis términos y en mi territorio». Miró a Gunner. El perro estaba tumbado junto a la puerta trasera, alerta y observándolos. Había comido un cuenco lleno de comida esa mañana, y aunque todavía cojeaba mucho, sus ojos estaban brillantes y concentrados. Sentía la tensión en la habitación, sabía que se estaba llevando a cabo una misión. «Envíalo», ordenó Austin. Samantha respiró hondo y pulsó enviar. El mensaje se desvaneció en el éter digital. La trampa estaba tendida. «Ahora nos preparamos», dijo Austin. Se dirigió en silla de ruedas al salón y le pidió a Samantha que despejara la mesita de café y la colocara contra la pared, creando un espacio abierto entre la puerta principal y su silla de ruedas. Quería tener una línea de visión clara. Fue al armario y sacó su viejo bastón de nogal americano. Era una pieza sólida de madera, pesada y nudosa, rematada con latón. Probó su peso en la mano. No era un rifle, pero en espacios reducidos era un arma formidable. «Nair», llamó Austin en voz baja. El perro cojeó hasta él. Austin tomó la cabeza de Gunner entre sus manos y presionó su frente contra el pelaje áspero del perro. «Necesito que seas invisible, amigo», le susurró Austin. «Eres mi as en la manga». Guió a Gunner al dormitorio que comunicaba con la sala de estar. Dejó la puerta entreabierta unos 7 centímetros, lo suficiente para que el perro pudiera oír y ver, pero lo suficientemente estrecha como para mantenerlo oculto a cualquiera que entrara por la puerta principal. «Quédate», ordenó Austin. Gunner se tumbó boca abajo, con el hocico apuntando hacia la rendija de la puerta. Lo había entendido. Exhaló suavemente y se convirtió en una estatua entre las sombras. Samantha estaba de pie junto a la encimera de la cocina retorciéndose las manos. «¿Qué hago, Manning?», preguntó. «Vete», dijo Austin. «¿Qué? No, no te voy a dejar sola con él». «Tienes que hacerlo», insistió Austin.
Si su coche se detiene y ve tu sedán, puede que dé la vuelta. Tiene que pensar que estoy solo. Tiene que pensar que soy vulnerable. Conduce tu coche por el camino forestal a unos 800 metros. Aparca detrás de la vieja pila de madera. Espera allí y luego... Austin miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Si viene, estará aquí al anochecer. Cuando vea sus luces entrar en el camino, llama al sheriff Pierce y dile que estoy en peligro inmediato. Dile que Bryce me está amenazando. Eso hará que Nolan venga rápido. Samantha parecía indecisa. Cogió su abrigo con los ojos llenos de lágrimas. Ten cuidado, sargento. Está desesperado. Los hombres desesperados cometen errores, dijo Austin. Vete. Samantha se marchó y el sonido de su coche se fue desvaneciendo en la distancia, dejando un profundo silencio en la cabaña. Austin se sentó en su silla de ruedas en el centro de la sala de estar y colocó el mechero en la mesita auxiliar junto a él, brillando bajo la luz de la lámpara. Apoyó el bastón de nogal americano en su regazo y lo cubrió con la manta de lana. Esperó. Las horas pasaban. El sol se ocultó tras la línea de los árboles, pintando el cielo de intensos tonos naranjas y rojos sangre antes de desvanecerse en el carbón del crepúsculo. El viento comenzó a soplar, silbando a través de los aleros. A las 5:30, el teléfono de Austin vibró sobre la mesa. Era una llamada de Bryce. Austin miró la pantalla y dejó que sonara. Dejó de sonar y volvió a sonar inmediatamente. Austin no respondió. El silencio era un arma. Al no responder, estaba obligando a Bryce a imaginar lo peor. ¿Estaba Austin llamando a la policía? ¿Le estaba enseñando el mechero a un abogado? El silencio alimentaría la paranoia de Bryce hasta que se volviera insoportable. 6:40. La oscuridad se había apoderado por completo del bosque. La única luz de la cabaña provenía de la única lámpara que había junto a la silla de Austin. Austin estaba sentado, inmóvil. Le dolía la espalda, un dolor sordo que se extendía por las piernas, pero lo ignoró. Se concentró en respirar, inspirando y expirando lenta y constantemente. Visualizó la habitación, visualizó la puerta, visualizó al enemigo armado en el dormitorio y soltó un gruñido grave y vibrante. Austin miró hacia arriba, a través de la ventana delantera. Dos haces de luz atravesaban la oscuridad y barrían el patio cubierto de nieve, iluminando los pinos con un relieve severo. Las luces se centraron en la cabaña. El rugido de un motor se hizo más fuerte, agresivo y rápido. No era el acercamiento cauteloso de un visitante, era la carga de un invasor. El todoterreno derrapó y se detuvo justo delante del porche, con los neumáticos crujiendo ruidosamente sobre la grava helada. El motor se apagó, pero los faros permanecieron encendidos, con un brillo cegador que inundaba la sala de estar con una luz interrogativa. Austin agarró el mango de su bastón bajo la manta, con el corazón latiendo a un ritmo constante contra sus costillas. «Allá vamos», susurró. Se cerró una puerta de coche. Unos pasos pesados subieron por las escaleras de madera del porche. No llamaron a la puerta. La manilla de la puerta principal giró violentamente. Estaba cerrada con llave. Un puño golpeó la madera. «Austin, abre esta puerta. Ábrela ahora mismo». Era Bryce. Su voz era aguda, quebrada por el pánico y la rabia. Austin no se movió. Se sentó en el charco de luz y se quedó mirando la puerta. «¡Ábrela!». Un fuerte golpe sacudió el marco. Bryce estaba lanzando su hombro contra ella. La vieja madera crujió. Austin permaneció en silencio. Sabía que la puerta aguantaría un momento, pero no para siempre. Necesitaba que Bryce la derribara. Necesitaba que Bryce cometiera el acto de violencia que sellaría su destino. Otro golpe. La madera se astilló alrededor del cerrojo. «Entra, Bryce», pensó Austin, apretando con fuerza el bastón. La trampa estaba lista. Desde el dormitorio, el silencio era absoluto. Gunner esperaba la señal. El equipo estaba listo. Con un último golpe ensordecedor, el marco de la puerta cedió, y la puerta se abrió de par en par, golpeándose contra la pared interior. Bryce Holden estaba en el umbral, respirando con dificultad, su aliento formando nubes en el aire frío. En su mano derecha sostenía una pesada llave de cruz oxidada.
Sus ojos estaban muy abiertos y salvajes, buscando por la habitación hasta que se posaron en el anciano en silla de ruedas. Se posaron en el mechero que estaba sobre la mesa. Austin lo miró con calma. «Hola, Bryce», dijo suavemente. «He encontrado algo tuyo». El viento aullaba a través del marco de la puerta destrozado, llevando copos de nieve que se arremolinaban en la sala de estar como fantasmas enfurecidos. Bryce Holden se quedó en la entrada, con el pecho agitado y los ojos fijos en el pequeño objeto plateado que descansaba en la mesita auxiliar. La llave de cruz que sostenía en su mano enguantada goteaba nieve derretida. «Dámelo, Bryce», dijo con voz ronca e irreconocible. No era la voz de un sobrino ni de un hombre de negocios, sino la voz de un hombre que miraba fijamente al abismo. Austin Keller permanecía completamente inmóvil en su silla de ruedas, con las manos ocultas bajo la manta de lana que tenía en el regazo. No miraba el arma, sino directamente a los ojos de Bryce, sosteniendo su mirada con una calma aterradora. «Se acabó, Bryce», dijo Austin en voz baja. «El juego ha terminado. El sheriff Pierce está de camino». Bryce soltó una risa histérica y entrecortada. «No, no lo está. Estás fanfarroneando. Siempre estás fanfarroneando, viejo. ¿Crees que puedes asustarme con un mensaje de texto? ¿Crees que puedes acorralarme?» Dio un paso hacia la habitación, apartando a patadas los trozos de madera. El aire frío que entró detrás de él bajó la temperatura de la cabaña al instante, pero el calor de la violencia que irradiaba Bryce era palpable. «Voy a salir de aquí con ese mechero», siseó Bryce dando otro paso. «Y tú vas a tener un accidente, otra caída, una terrible caída final». Austin sintió la adrenalina inundando su sistema, agudizando sus sentidos. El dolor en su espalda se desvaneció en el ruido de fondo. Midió la distancia. 10 pies, 8 pies. «Intentaste matarme en agosto», dijo Austin con voz dura como el granito. «Aflojaste los tornillos. Me viste sentarme en esa terraza todas las noches esperando a que la gravedad hiciera tu sucio trabajo». «Hice lo que tenía que hacer», gritó Bryce, la confesión saliendo a borbotones de él. «Eres un egoísta. Estás sentado sobre una mina de oro pudriéndote en esta cabaña mientras yo lo pierdo todo. Debería haber sido rápido. Simplemente deberías haber caído. ¿Por qué no te moriste?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y definitivas. No había vuelta atrás. La máscara del guardián preocupado se había desintegrado, revelando al monstruo que había debajo. Bryce levantó la llave de cruz con los nudillos blancos. Ya no pensaba, reaccionaba con la furia ciega de un animal acorralado. Se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia con dos largas zancadas. Austin agarró el bastón de nogal americano que había debajo de la manta y tensó los músculos, preparándose para defenderse. Pero sabía que estaba en desventaja. Estaba sentado, más bajo, pero ahora no estaba solo. Austin rugió la orden, que actuó como un detonante físico. Desde el dormitorio a la izquierda, una mancha grisácea irrumpió en la luz. Gunner no ladró, ni gruñó. Se lanzó con la intensidad silenciosa y letal de un misil guiado. La adrenalina del momento superó el dolor de sus costillas magulladas y la debilidad de sus músculos hambrientos. Era un perro Ranger, y su objetivo estaba marcado. Bryce vio el movimiento demasiado tarde e intentó lanzar la llave de cruz hacia la mancha borrosa. Pero Gunner fue más rápido. El perro saltó, abrió las fauces y mordió con fuerza el antebrazo derecho de Bryce, el brazo que sostenía el arma. El sonido de los dientes al chocar con el grueso abrigo de invierno y la carne que había debajo fue que un crujido sordo y húmedo. Bryce gritó, un sonido de puro shock y agonía. El impacto de los 80 kilos del pastor alemán lo lanzó de lado. Se tambaleó y se estrelló contra la estantería. Los libros y las fotos enmarcadas cayeron en cascada al suelo. «¡Quítate! ¡Quítate de encima!», gritó Bryce, retorciéndose violentamente. Gunner se aferró, apretó la mandíbula, sacudió la cabeza violentamente y convirtió su cuerpo en un peso muerto para arrastrar el brazo por su espalda. Las patas se agarraban al suelo en busca de tracción. Ahora gruñía,
una vibración gutural profunda que sacudía todo su cuerpo. Bryce, impulsado por el dolor y el pánico, balanceó su puño izquierdo y lo estrelló contra las costillas lesionadas de Gunner. Costillas lesionadas de Gunner. El perro lanzó un agudo grito de dolor, pero no lo soltó. Clavó las garras en la alfombra para anclarse. Estaba ganando tiempo. Estaba aguantando. Austin vio cómo su amigo recibía el golpe y una furia ardiente estalló en su pecho, lo suficientemente caliente como para derretir la parálisis que lo había atado durante meses. ¡No!, gritó Austin. Tiró la manta de lana a un lado y golpeó el suelo con los pies. Durante 3 meses, Austin Keller había creído que estaba destrozado. Había creído a los médicos que le habían dicho que quizá nunca volvería a caminar. Pero en ese momento, al ver a su perro siendo golpeado por el hombre que había intentado asesinarlos a ambos, Austin encontró una reserva de fuerza que desafiaba la medicina. Agarró los reposabrazos de su silla de ruedas, empujó con las piernas y gritó. Sentía la columna vertebral como si estuviera siendo comprimida por un tornillo de banco, pero los músculos se activaron y los nervios chispeaban con un gruñido de esfuerzo supremo. Austin Keller se puso de pie, se balanceó con un equilibrio precario, su pierna izquierda estaba entumecida, un peso muerto, pero su derecha, la que había logrado mover la noche anterior, lo sostenía. Bloqueó la rodilla, plantó los pies y se puso de pie. Bryce, que luchaba por quitarle el perro del brazo, levantó la vista y abrió los ojos con incredulidad al ver al tío inválido, el hombre que creía indefenso, elevándose sobre él. Austin levantó el pesado bastón de nogal por encima de su cabeza. No parecía una víctima, parecía el día del juicio final. «Quédate abajo», rugió Austin, y balanceó el bastón, que silbó por el aire, una mancha borrosa de madera pulida, y golpeó de lleno el lateral de la rodilla izquierda de Bryce. El sonido del impacto fue repugnantemente fuerte, un crujido agudo de madera contra hueso. La pierna de Bryce se dobló al instante. Gritó con un sonido agudo y fino, y se desplomó en el suelo, dejando caer la llave de cruz. Se acurrucó en posición fetal, agarrándose la rodilla destrozada y retorciéndose entre los restos de la puerta rota. Gunner soltó el brazo inmediatamente y retrocedió jadeando pesadamente, colocándose entre Bryce y Austin. Se apoyó en 3 piernas, favoreciendo su lado lesionado, pero mostró los dientes, desafiando al hombre que yacía en el suelo a moverse. Austin se quedó allí balanceándose, con el pecho agitado, y utilizó el bastón para mantener el equilibrio, apoyando su peso en ella. Miró a su sobrino, que sollozaba sobre la alfombra. «Se acabó», dijo Austin con voz temblorosa por el esfuerzo, pero dura como el acero. «No te muevas, ni siquiera respires». Bryce gimió y se dio la vuelta, quedando boca arriba. Tenía la cara gris por la conmoción. «Mi pierna... Me has roto la pierna. Tienes suerte de que no apunto a la cabeza», respondió Austin fríamente. De repente, la habitación se inundó de luces rojas y azules intermitentes que atravesaban la oscuridad exterior y pintaban la nieve con caóticas explosiones de color. Se oyó el crujir de neumáticos sobre la grava, seguido del sonido de pesadas puertas cerrándose. «¡Policía, suelte el arma!», gritó el sheriff Nolan Pierce, irrumpiendo por la puerta destrozada con su arma reglamentaria desenfundada y apuntando. Detrás de él, 2 ayudantes entraron en la habitación con linternas que atravesaban la penumbra. Austin no soltó el bastón, sino que lo bajó lentamente, apoyándose en él con fuerza, mientras sus fuerzas empezaban a fallarle. «No pasa nada, Nolan», dijo Austin jadeando. «La amenaza está neutralizada». Nolan Pierce lo vio todo de un vistazo. La puerta rota, la llave de cruz en el suelo, el hombre llorando y agarrándose la rodilla, el perro demacrado haciendo guardia y su viejo amigo Austin Keller de pie por primera vez en una temporada. Nolan bajó el arma y les hizo una señal a sus ayudantes. «Que lo aseguren», ordenó Nolan, señalando a Bryce. «Llamad a una ambulancia para la rodilla y luego lo subieran al coche patrulla». Los ayudantes se acercaron y le pusieron las manos a Bryce detrás de la espalda. Bryce gritó de dolor cuando lo movieron, pero la lucha lo había dejado sin fuerzas.
Estaba destrozado física y mentalmente. Mientras lo arrastraban hacia la nieve, miró a Austin con una mezcla de odio y terror. Austin lo vio alejarse. No sentía triunfo, sino un profundo y agotador alivio cuando la puerta se cerró sobre el caos exterior. Se le cayó la adrenalina, su pierna se dobló y se desplomó hacia atrás, no en la silla de ruedas, sino en el suelo. Austin Nolan gritó y corrió hacia él, pero Austin le hizo un gesto para que se alejara. Estaba bien. Se sentó en el suelo, recostándose contra su silla y extendió una mano. Gunner cogió hacia él, el perro bajó la cabeza y presionó su fría nariz contra el cuello de Austin. Austin rodeó con sus brazos el cuello del perro y enterró la cara en su pelaje áspero y enmarañado. Podía sentir cómo el perro temblaba, pero la cola de Gunner daba golpes lentos y constantes contra el suelo. «Lo hemos conseguido, chico», susurró Austin con lágrimas corriéndole por la cara. Nos levantamos. Nolan Pierce se quedó de pie junto a ellos, mirando el mechero plateado sobre la mesa y la llave de cruz en el suelo. Se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. «Recibí la llamada de Samantha», dijo Nolan en voz baja. «Me lo contó todo, pero no creía que no te vería de pie, sargento». Austin miró a su amigo y acarició el costado de Gunner. «No lo hice solo, Nolan. Tuve el mejor compañero que un hombre podría pedir». Fuera, el viento comenzó a amainar, la tormenta estaba amainando, la pesadilla de Timberline Ridge había terminado por fin. Las luces rojas y azules intermitentes del coche patrulla del sheriff reflejaban en la nieve creando un caótico ritmo estroboscópico contra los oscuros pinos. Bryce Holden estaba sentado en el asiento trasero con las manos esposadas a la espalda y la cara pegada al frío cristal. No parecía el arrogante hombre de negocios que había irrumpido en la cabaña una hora antes. Parecía pequeño, derrotado y completamente destrozado. El dolor de su rodilla destrozada se reflejaba en las pálidas líneas de su rostro, pero la constatación de su vida arruinada parecía dolerle más. El sheriff Nolan Pierce cerró de golpe la puerta trasera del coche patrulla con un sonido definitivo y absoluto. Caminó de vuelta al porche, donde Austin Keller estaba sentado envuelto en una manta con Samantha Knox a su lado. Samantha había llegado momentos después de la policía, con el rostro pálido por la conmoción, pero con las manos firmes mientras comprobaba las constantes vitales de Austin. «Ya está hecho», dijo el sargento Nolan, ajustándose el sombrero contra el viento cortante. «Encontramos los tornillos en su bolsillo. Ni siquiera tuvo tiempo de tirarlos y con el mechero y su confesión, va a estar fuera durante mucho tiempo. Intento de asesinato, fraude, maltrato de ancianos, volverá a hacer daño a nadie». Austin miró al coche patrulla y sintió una punzada de antiguo dolor, llorando al niño al que solía llevar a pescar, pero lo reprimió. Ese niño había muerto hacía mucho tiempo, sustituido por el extraño del asiento trasero. «Sácalo de aquí, Nolan», dijo Austin en voz baja. «Sácalo de mi propiedad». Nolan asintió y miró a Gunner, el perro que yacía a los pies de Austin, con la cabeza apoyada en las patas. Samantha le había vendado la herida de la mordedura en el hombro y le había vuelto a revisar las costillas. Estaba maltrecho, agotado y magullado, pero tenía los ojos abiertos y miraba a la policía con una intensidad tranquila y protectora. «Es un soldado increíble», dijo Nolan con una nota de reverencia en la voz. «Los dos lo sois». El coche patrulla crujió al pasar por el camino de grava y desapareció entre los árboles. Un profundo silencio volvió a la cabaña, pero ya no era el silencio del aislamiento, era el silencio de la paz. Samantha ayudó a Austin a volver a su silla de ruedas. «Tienes que descansar, Austin. Tu pierna...» «Estoy bien, Sam», dijo Austin, aunque su voz estaba cargada de fatiga. Se inclinó y apoyó la mano en la cabeza de Gunner. «Los dos estamos bien, solo necesitamos dormir». Esa noche, por primera vez en 3 años, el amo y el perro durmieron en la misma habitación, con el fuego crepitando suavemente para mantener a raya el invierno. Las estaciones en Idaho no cambian silenciosamente, luchan por el dominio, pero finalmente la blanca rendición del invierno dio paso al barro del deshielo y el barro dio paso al explosivo verde de la primavera. Era el 2 de mayo 026.
El aire en Timberline Ridge olía a savia de pino, tierra húmeda y salvia silvestre. El sol estaba alto y cálido, quemando la niebla matinal que se aferraba al fondo del valle. La cabaña tenía ahora un aspecto diferente. La barandilla podrida de la terraza había sido completamente sustituida por nuevas y robustas vigas de cedro. El techo había sido reparado y las ventanas estaban limpias, reflejando el cielo azul. La puerta principal se abrió y Austin Keller salió al porche. No estaba en silla de ruedas, se movía lentamente, con un paso desigual y mesurado, y en su mano derecha sujetaba el bastón de nogal americano y lo plantaba con firmeza a cada paso. Su pierna izquierda estaba rígida y una mueca de esfuerzo se dibujó en su rostro mientras navegaba por la transición del umbral a las tablas del porche. Pero estaba de pie, erguido. Caminó hasta el borde del porche y respiró hondo, llenando sus pulmones con el dulce aire de la montaña. Llevaba una camisa de franela con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos brazos que habían recuperado parte de su antigua musculatura. ¡Listo!, gritó desde el costado de la casa. Una silueta gris apareció trotando. Gunner parecía un animal diferente. La criatura esquelética que había salido arrastrándose de la ventisca había desaparecido. En su lugar había un magnífico pastor alemán. Su pelaje era espeso y sedoso, y el pelo gris y negro brillaba a la luz del sol. Había engordado y sus costillas ya no se veían bajo la piel, pero el invierno había dejado su huella. Gunner todavía cojeaba al caminar, favoreciendo la cadera que había sido golpeada por el frío y la violencia de aquella noche. Su oreja seguía desgarrada, una insignia irregular de honor, y Austin, apoyado en su bastón, llevaba las cicatrices invisibles de la traición y el dolor físico de una columna vertebral que nunca volvería a ser la misma. Gunner movió la cola con un ritmo lento y alegre que golpeaba contra el poste del porche. Dejó escapar un suave ladrido, con los ojos brillantes y ansiosos. «Vamos, Austin», dijo. Caminaron juntos por el camino de grava. Era una procesión lenta. Austin marcaba el ritmo y Gunner los seguía a la perfección, pegado a sus talones, mirando hacia arriba cada pocos metros. Pasaron por el lugar donde él había derrapado y se había detenido aquella noche. La grava estaba ahora lisa, las huellas borradas por las lluvias primaverales. Pasaron junto a la vieja pila de leña donde Samantha había aparcado su coche. Samantha seguía visitándolos todos los martes y jueves, pero no como enfermera, sino como amiga, y solía traer filetes para Gunner y un periódico para Austin. Los llamaba los Timberline Rangers. Austin se detuvo en el límite de la propiedad, donde el bosque se abría a una pradera llena de flores silvestres amarillas. Se apoyó en su bastón y contempló los picos irregulares de las montañas Cabinet en la distancia. 6 meses atrás había estado esperando la muerte, prisionero en su propia casa, esperando que el frío o su sobrino acabaran con él. Ahora era nuevamente el dueño de su dominio. Había recuperado su vida centímetro a centímetro, paso a paso, con esfuerzo. Miró a Gunner, el perro se sentó a su lado y apoyó su pesado cuerpo contra la pierna de Austin. Era un gesto de absoluta confianza y apoyo. «Lo hemos conseguido, amigo», susurró Austin. Gunner levantó la vista, sacando la lengua en una sonrisa canina, y empujó la mano de Austin con su húmedo hocico. Austin le rascó al perro detrás de las orejas y pensó en Brooke. Pensó que a ella le habría gustado aquello, le habría gustado ver la casa llena de vida de nuevo, le habría encantado Gunner. El viento susurraba entre los álamos, sonando como una ronda de aplausos del propio bosque. Austin se volvió hacia la cabaña. El humo salía suavemente de la chimenea. Ya no era un lugar triste y solitario, era una fortaleza, era un hogar. «Vamos», dijo Austin, volviendo la cara hacia el sol. «Vamos a casa. Creo que hay un sándwich de jamón con tu nombre». Gunner ladró con un sonido claro y alegre que resonó en las crestas, ahuyentando los últimos fantasmas del invierno. Juntos, el viejo soldado y el viejo perro volvieron a subir por el camino. Se movían lentamente y con dolor, pero no se detuvieron. Caminaron hacia la primavera, dos supervivientes que se habían enfrentado a la oscuridad y habían obligado al sol a salir. La historia de Austin y Gunner nos recuerda una verdad simple y poderosa.
Nunca estamos realmente rotos. Solo estamos esperando la razón adecuada para volver a levantarnos. La verdadera fuerza a menudo no proviene del poder físico, sino de la lealtad tranquila e inquebrantable de un amigo que se niega a abandonarnos cuando el invierno se vuelve frío. Si esta historia de resiliencia te ha llegado al corazón hoy, compártela con un ser querido y considera suscribirte para unirte a nuestra familia aquí y disfrutar de más historias que alimentan el alma. Me encantaría leer sobre tus propios compañeros leales en los comentarios a continuación. Y antes de irte, hay otro viaje conmovedor esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en él y continuemos este paseo juntos.